Desde uno de los peores platos que ha probado en toda su carrera, hasta una heladera tan podrida que parecía salida de una película de terror. Hoy vamos a recorrer los restaurantes que llevaron al límite a Gordon Ramsay, lugares donde la suciedad, la mala gestión y el orgullo mal colocado terminaron provocando escenas de vómitos reales, inspecciones sanitarias infernales y colapsos totales. Nada aquí es exageración. Todo ocurrió frente a cámaras. Comenzamos con Finn McCool's, un restaurante familiar manejado por Buddy junto a sus dos hijos. Desde el primer segundo, Gordon percibe que algo anda mal. El local luce apagado, sin vida, y su primera impresión es brutal. Desde afuera parece más una funeraria que un restaurante. Eso ya anticipa el desastre que viene. La tensión familiar es evidente. Gordon intenta ir al origen del problema y comienza por lo más básico, los ingredientes. Y ahí aparece la primera bomba. Un restaurante que presume de calidad sirve almejas congeladas como si fueran frescas. Pero lo peor todavía no había llegado. Tras probar varios platos mediocres, Gordon enfrenta el momento más recordado del episodio, el infame Shepherd's Pie. Era una masa empapada en grasa, tan pesada y aceitosa que su cuerpo simplemente la rechazó. Ya después de vomitar, Gordon vuelve furioso a la cocina. Limpia personalmente el desastre sanitario y humilla a Brian comparando su versión del plato con una correctamente preparada. La diferencia es tan grande que parece un before and after de otro restaurante. Pero esa misma noche, sin Brian, el servicio colapsa. No logra manejar los pedidos, se atrasan, los platos salen mal y el caos se apodera del comedor. Aún así, al día siguiente Brian regresa, no por el negocio, sino por su familia. El restaurante es renovado por completo. El relanzamiento casi se convierte en otro desastre, pero al final logran salvar la noche trabajando como una verdadera familia por primera vez. Tras la emisión del programa, el restaurante recibió buenas reseñas en Yelp. Durante un tiempo pareció que todo había funcionado, pero el impacto fue breve. Finn McCool's cerró definitivamente en 2012 por problemas financieros. Años después, Buddy Mascio falleció el 11 de enero de 2023 a los 69 años, rodeado de su familia. El siguiente caso es Bella Yanaz, un restaurante que debía unir a una familia y terminó destruyéndola por dentro. Conflictos constantes, discusiones, mala calidad y una gestión completamente descontrolada. Gordon los lleva hasta su camión para mostrarles lo que sus cámaras ocultas habían registrado. Nadie puede negar la realidad. Luego regresa a la cocina para una inspección más profunda, y el horror se vuelve evidente. Después de horas de limpieza, cambios y presión extrema, el servicio de cena comienza con tropiezos, errores y nervios. Pero contra todo pronóstico, logran cerrar la noche con éxito. Las reseñas posteriores fueron positivas, sin embargo el éxito no se sostuvo. En febrero de 2024, el negocio fue vendido por $1.4 millones y poco después cerró definitivamente. Hoy solo quedan los recuerdos y el cartel abandonado. South Boulevard estaba directamente al borde de la quiebra. Su dueño, Jermaine, había acumulado más de $200,000 en deudas en menos de un año. El negocio no solo estaba mal, estaba condenado si algo no cambiaba de inmediato. Para ver la verdad sin filtros, Gordon se infiltra como miembro del equipo de sonido. Al mismo tiempo, uno de sus chefs se hace pasar por empleado para evaluar la cocina desde dentro. Cuando Gordon entra a revisar la heladera, descubre algo imperdonable. Ni siquiera estaba encendida. Dentro, montañas de comida podrida. El olor era tan fuerte que estuvo a punto de vomitar en el acto. Tras la renovación completa del local, el nuevo servicio fue un éxito. Por primera vez en mucho tiempo, la cocina funcionó, los platos salieron a tiempo y el comedor respondió. Sin embargo, una vez que Ramsay se fue, todo volvió a hundirse. El restaurante fue desalojado por deudas, su licencia fue suspendida en 2020 por impuestos impagos y cerró definitivamente en febrero de ese mismo año. El rescate no fue suficiente para salvar lo inevitable. Pero ahora, este fue el primer episodio que marcó el inicio de todo para Kitchen Nightmares. El restaurante pertenecía a Sue Ray, una mujer proveniente del mundo de las ventas sin formación real en gastronomía,
que había apostado todo su dinero a un negocio que se estaba desmoronando frente a sus ojos. Mientras ella insistía en que todo estaba bajo control, los números decían lo contrario. 2 de cada 3 restaurantes fracasan en su primer año, y Sue ya estaba al borde del abismo financiero, caminando directo hacia la quiebra sin darse cuenta o sin querer aceptarlo. El problema no era solo la ubicación. La comida, el corazón de cualquier restaurante, estaba muy por debajo de lo aceptable. No había identidad, no había técnica, no había amor por el producto. Cada plato que salía a la mesa parecía confirmar que ese negocio no estaba hecho para sobrevivir en un mercado tan despiadado. La situación era incluso peor de lo que parecía. El chef principal ni siquiera probaba su propia comida. Los platos salían quemados una y otra vez. Apenas había 11 clientes en todo el local y el equipo creía que usar máquinas cortadoras era sinónimo de alta cocina. Todo era una ilusión barata de profesionalismo, escondiendo una cocina completamente fuera de control. Ya no se trataba de mala cocina, era un riesgo directo para la salud de cualquier cliente. Tras la emisión, Sue se negó a dar entrevistas y lanzó un ataque público contra Ramsay, acusándolo de haber fingido la suciedad del restaurante. Pero su versión no resistió el mínimo análisis. Perdió una demanda por difamación y fue obligada a pagar 75,000 libras, un golpe económico casi mortal para alguien que ya estaba endeudada. Internet tampoco tuvo piedad. Un usuario escribió que Sue solo había contratado gente incompetente para cobrar sueldos sin trabajar. El restaurante Bonaparte cerró definitivamente en 2005, menos de un año después del programa. El primer fracaso de la serie quedó sellado como advertencia para todos los que vendrían después. La siguiente propietaria fue Shelley, una mujer de carácter dominante que no aceptaba opiniones ni correcciones. Su madre trabajaba con ella en el local, mientras las deudas crecían sin freno, superando los $200,000. Cada día que el restaurante abría, en realidad se hundía un poco más. Cuando Ramsay probó los famosos chitlins, su cuerpo reaccionó de inmediato. No hubo análisis técnico, no hubo reflexión, solo un impulso: correr al baño para vomitar. Lo que supuestamente era un plato insignia se convirtió en una humillación en tiempo real. Más adelante, el equipo entero se volvió contra Shelley por su actitud cerrada. Nadie podía trabajar así. Shelley se quebró emocionalmente, explotó frente a todos y abandonó el restaurante dejando que otros limpiaran el desastre que ella misma había creado. A pesar de la intervención de Ramsay, el cambio fue solo temporal. Las reseñas hablaban de clientes que se iban con náuseas, dolor de cabeza y malas experiencias. Un camarero terminó admitiendo que Shelley nunca cambió realmente. El restaurante cerró en marzo de 2013. Shelley intentó sobrevivir con catering por un tiempo, pero terminó trabajando para Aramark. Su ex chef, en cambio, logró rehacer su carrera y hoy es chef ejecutivo en OTG Management. Casa Roma era un restaurante con bar, cuya supervivencia dependía casi exclusivamente del alcohol. La comida había pasado a segundo plano, una señal clara de que el negocio estaba enfermo desde su base. El nuevo chef hizo esperar a Gordon más de una hora por su comida. No fue un error, fue una declaración de incompetencia que le costó su empleo ese mismo día. Al entrar al congelador, Ramsay presenció una de las escenas más repugnantes de toda su carrera: jamón cubierto de moho, olores nauseabundos y un nivel de abandono que rozaba lo criminal. Aunque el restaurante fue completamente renovado y el menú mejorado, Gordon jamás dejó de considerarlo uno de los peores italianos que había pisado. Incluso la noche de la reinauguración, con bomberos locales como clientes, la sombra del fracaso seguía presente. Años después, apenas lograban recibir entre 28 y 30 clientes por noche. Era cuestión de tiempo. Casa Roma cerró definitivamente el 1 de julio de 2017. Hoy, el lugar solo sobrevive como salón de eventos. No quedó nada del antiguo restaurante. El siguiente caso fue Secret Garden, dirigido por Michelle, un chef con una confianza tan inflada como su incapacidad para aceptar errores. El propio dueño reconoció que el restaurante llevaba 7 años vacío, sobreviviendo apenas por inercia. Cuando Gordon probó la comida, su veredicto fue brutal: una masa grasosa, pesada, imposible de digerir. No había técnica, solo aceite y soberbia.
En la cámara frigorífica la escena fue aún peor. Moho extendido por todas las paredes y gusanos moviéndose entre los alimentos. Aún así, Michelle tuvo el descaro de decirle a Gordon que su menú no era peor que el suyo y que él había sido votado como mejor chef. La comunidad fue despiadada. Ni siquiera pueden cocinar bien una zanahoria. Por su negativa constante a aceptar críticas, Secret Garden cerró en 2015, 8 años después de su apertura. El local pasó por nuevos dueños, pero jamás logró levantarse. La inspección de Gordon y su choque con Michelle quedaron grabados como uno de los momentos más icónicos y tensos de toda la serie. Una prueba brutal de que el ego, en la cocina, siempre se paga caro. Si te gustó este recorrido por los peores desastres de Kitchen Nightmares, suscríbete para más historias reales donde la cocina se convierte en un campo de batalla. Existen restaurantes que simplemente están más allá de cualquier salvación, incluso para el chef más famoso del mundo. Estos lugares no solo sufren por mala gestión o falta de habilidad. Algunos son un verdadero desastre estructural, con problemas que van desde la comida insalubre hasta dueños que no escuchan consejo alguno. Hoy repasaremos exactamente lo que sucedió con aquellos restaurantes que ni siquiera Kitchen Nightmares pudo salvar. Empezamos con Sebastian's, la pizzería en California, cuyo propietario estaba convencido de que tener un menú enrevesado y complicado era la clave para construir un imperio de franquicias. Sebastian, chef y dueño, siempre presumía de su idea de permitir que los clientes crearan su propia pizza, creyendo que la personalización extrema era la fórmula del éxito. Pero en realidad, ese menú era un laberinto de opciones que dejaba a los clientes completamente paralizados por la indecisión. En lugar de facilitar la experiencia, la complicaba hasta niveles absurdos. Entre 20 combinaciones de marinadas, toppings y condimentos, los clientes debían elegir y luego aplicar su selección sobre pollo, champiñones portobello, filete de Nueva York o camarones. Era una fórmula diseñada para confundir, no para deleitar. Para colmo, el menú no era ni siquiera la mayor preocupación del momento. La comida estaba congelada y carecía de sabor. Hubo momentos de verdadera vergüenza, como cuando apareció cabello en la ensalada de un cliente, o la textura seca y poco apetecible del filete. Gordon confrontó a Sebastian, explicándole que sus problemas surgían directamente de ese menú absurdo. Sin embargo, Sebastian estaba atrapado en un sueño delirante de Hollywood, convencido de que su concepto de restaurante estaba destinado a convertirse en una franquicia global. A pesar de la negación de Sebastian, Gordon logró implementar una solución necesaria. Un menú nuevo, cocinado al momento, en un auténtico horno de leña, con pizzas margarita, salami, vegetariana, un filete de Nueva York a la parrilla y pollo al horno de leña. Además, el interior del restaurante fue rediseñado para ofrecer una experiencia más eficiente y acogedora. Los clientes respondieron positivamente al nuevo concepto de pizzas al horno de leña, fresco y atractivo. Pero Sebastian no podía desprenderse de su viejo menú. Durante la noche de relanzamiento, logró colar platos antiguos y descartados, provocando caos en la cocina y frustración en el personal. La situación era un verdadero ejemplo de cómo la terquedad de un dueño puede arruinar incluso el mejor plan de recuperación. El resultado fue una cocina desorganizada, pedidos mezclados y un enfrentamiento inevitable. Esta confrontación derivó en uno de los peores estallidos de un chef en la historia del programa. Antes de que terminara la noche, Sebastian mostró un pequeño cambio de actitud, pero como Ramsay había predicho, rápidamente volvió a sus viejas costumbres una vez que las cámaras se fueron. Las críticas posteriores en Yelp confirmaron que el menú complicado volvió. La comida perdió consistencia y el personal apenas se preocupaba por el servicio. Finalmente, Sebastian cerró, víctima de la combinación de problemas familiares, mala gestión y, sin duda, un ego demasiado inflado. Lo que hizo Sebastian era casi trivial comparado con lo que sucedió en Bonaparte's en Silsden, Inglaterra. Los dueños de este lugar no solo deshicieron todos los cambios que Gordon implementó, sino que además Sue, la propietaria, se mostró amarga durante y después del programa, alegando que todo era un montaje. Bonaparte's estaba ubicado en un edificio histórico con un sótano convertido en restaurante, donde la cocina estaba tan sucia que se podía considerar zona de biohazard.
Patatas con pelusa, comida infestada de hormigas, ingredientes podridos por todas partes. Simplemente una pesadilla gastronómica. Y lo peor, la comida en mal estado no se quedaba en la despensa, sino que terminaba en los platos de los clientes. Gordon recibió bebidas rancias en el plato de Tim, la supuesta especialidad del restaurante. Después de capacitar al chef, que ni siquiera sabía hacer una omelette, y de darle un concepto y menú más adecuados, la noche de relanzamiento fue un éxito. Hubo esperanza de que Bon Appetit pudiera reconstruir su reputación, pero claro, al principio uno puede impresionarse con la fachada de este restaurante, pero eso era prácticamente lo único digno de admiración en este lugar fantasma. La entrada lucía cuidada, limpia y prometía algo más de lo que realmente ofrecía el interior. Un restaurante que parecía muerto en todos los sentidos. El mobiliario estaba desgastado, la iluminación deficiente y el ambiente en general transmitía abandono y desorganización. Apenas cruzabas la puerta, ya sentías que había algo que no funcionaba. Y para colmo, el restaurante tenía un almacén lleno de ingredientes mohosos y en mal estado. BJ's Steakhouse tenía todo lo que un restaurante nunca debería tener: mala comida, mal servicio y una reputación que se desplomaba ante la mínima crítica. La comida era horrible, de verdad. Todo estaba bastante mal. El servicio pésimo, los clientes decepcionados, y Gordon estaba tan frustrado que en más de una ocasión tuvo ganas de darle un golpe a Eric, el dueño, por su completa negligencia y falta de profesionalismo. Eric estaba detrás de él comiendo palomitas como si nada pasara, indiferente ante el caos. Y el chef a cargo de la cocina, bueno, otro desastre completo. Eric no parecía tomarse en serio la gravedad de la situación. Para Gordon, esto era más que una cocina desastrosa, era un problema de actitud y responsabilidad. La negligencia no solo afectaba la calidad de la comida, sino también la experiencia completa del cliente. Gordon, sin perder la calma, tenía un plan maestro para resucitar este barco hundiéndose. Primero, rebranding del restaurante como PJ's Grill, reemplazo del chef y simplificación del menú. Con estos cambios, PJ's Grill comenzó a prosperar en la noche de relanzamiento. Comida fresca, caliente y clientes felices por primera vez en mucho tiempo. La transformación fue casi inmediata, pero aún quedaba por ver si los dueños podían mantenerla. La diferencia era clara. Con un chef competente haciendo su trabajo, el restaurante mejoró significativamente. Sin embargo, para los dueños, el negocio seguía siendo arriesgado. En pocas semanas tuvieron que tomar la decisión más difícil: cerrar PJ's Grill y volver al negocio de la construcción. Un cierre que, aunque decepcionante, era un alivio para evitar más pérdidas. Al igual que PJ's Steakhouse fue abierto por personas sin experiencia para apoyar a un familiar, Bella Luna fue fundado por Rosario y su hijo Gianfranco, recién salido de la escuela culinaria. Pero desde el inicio, el negocio tuvo un comienzo desastroso. La falta de experiencia se reflejaba en cada aspecto, desde la cocina hasta la gestión del local. En lugar de asumir responsabilidades, Rosario culpaba a los clientes por el fracaso. Pero la situación era tan mala que tuvieron que inventar eventos absurdos para atraer clientes. Bingo de 50 Shades of Grey un jueves por la noche, con esposas incluidas. No era necesario un experto como Gordon para darse cuenta de que Bella Luna estaba en el fondo del barril de los restaurantes locales. La creatividad para salvar el negocio no reemplaza una gestión seria ni alimentos de calidad. Pero la realidad era otra. Neveras llenas de comida congelada, ingredientes frescos casi inexistentes, y la comida salía desagradable. Gordon implementó un plan creativo, un juicio simulado donde el personal y los clientes expresaron sus quejas y experiencias negativas, exponiendo la verdad de la gestión desastrosa. A pesar del makeover, el restaurante nunca sobrevivió. La reapertura fue un caos, los estándares bajaron y la gestión del negocio estaba fuera de control. Problemas con el propietario del local obligaron a cerrar temporalmente y aunque prometieron reabrir en otra ubicación, nunca lo hicieron.
Bella Luna cerró definitivamente, dejando una reputación aún más deteriorada que antes. Al igual que Bella Luna, Piccolo Atro, un restaurante vegetariano dirigido por Rachel y su padre, enfrentó enormes dificultades. En pleno París, una ciudad amante de la carne, este restaurante vegetariano se encontraba rodeado de desafíos desde el primer día. La ubicación era buena, pero los hábitos y la falta de compromiso de sus dueños y chef hacían difícil sobrevivir. El chef cocinaba a una velocidad exasperante, tardando casi 20 minutos en preparar ensaladas. Rachel tampoco mostraba interés real en el negocio, actuando como una espectadora pasiva. Gordon tuvo que asumir parte del control del restaurante para demostrar cómo manejarlo correctamente, enseñándole estándares mínimos de eficiencia y servicio al cliente. Tras disciplina estricta, contratar un nuevo chef y renovar completamente el menú, Piccolo Atro tuvo una noche de relanzamiento exitosa, con 1,000 euros en ventas en una sola noche. La cocina vegetariana finalmente se volvió atractiva e indulgente, rompiendo la percepción aburrida de la comida vegetal. Pero, como Gordon temía, Rachel no estaba comprometida con el proyecto. 6 semanas después, Piccolo Atro cerró permanentemente. Rachel desapareció, dejando a su padre lidiando con todas las consecuencias. Afortunadamente, Gordon ofreció un puesto a India, la nueva chef, asegurándose de que su talento no se desperdiciara y demostrando cómo un liderazgo firme puede salvar el trabajo de personas comprometidas. Otro ejemplo es Seascape Inn en Islip, New York. Peter había tomado el restaurante de su padre fallecido, pero enfrentaba deudas, instalaciones viejas y un chef perezoso, Doug. Gordon cerró la cocina de inmediato, reemplazó al chef y mentoreó a Peter casi como un padre, enseñándole a manejar un negocio y proteger el legado familiar. La reapertura fue un éxito, con un restaurante lleno de vida y sonrisas por todas partes. Pero 5 meses después, Peter vendió el restaurante, demostrando que, a pesar de los esfuerzos de Gordon, los dueños siempre tienen la última palabra sobre el destino de sus negocios. Finalmente, Sabatello, restaurante italiano, tuvo un dueño agresivo y poco confiable, Sammy. Aunque Gordon logró mejoras temporales, Sammy continuó actuando de manera errática, insultando clientes y causando daños. A pesar de las intervenciones, el restaurante cerró meses después y Sammy enfrentó cargos legales por su comportamiento impredecible y destructivo. Desde el restaurante que servía pasteles tan buenos que le valieron a la abuela un beso a la mejilla, hasta aquel pequeño food shack donde Gordon Ramsay, por primera vez en el programa, terminó completamente su plato, la verdad es que pocas veces vemos restaurantes que realmente logran impresionar al perfeccionista chef. Hoy vamos a hacer un recorrido detrás de cámaras para ver qué pasó con esos restaurantes raros que lograron sorprender a Gordon Ramsay en Kitchen Nightmares. Empecemos con Bazzini, un restaurante de alta cocina dirigido y propiedad del chef homónimo Paul Bazzini y su esposa. Este lugar era, en el mejor de los casos, un caos total. Empleados nerviosos, órdenes confundidas y un ambiente cargado de tensión constante. La cocina parecía más un campo de batalla que un espacio para crear gastronomía de calidad. Gordon entró y exploró lo que había detrás de esas puertas, porque el propio chef dueño, Paul, constantemente estallaba con su personal. Las instrucciones eran confusas, el ambiente tenso y no existía paciencia alguna. Además, este restaurante no tenía problema en servir sobras del día anterior, algo que para cualquier chef de respeto es casi un crimen culinario. Y para colmo, Bazzini ni siquiera abría al mediodía. Su horario era de lunes a jueves de 5 p.m. a 9:30 p.m., sin almuerzo. Aún así, sorprendentemente, Bazzini logró impresionar a Gordon Ramsay, algo realmente raro en Kitchen Nightmares. La mayoría de los platos que probaba Gordon eran un desastre. Pasta insípida, pollo seco, pero había un postre hecho por Sharon que cambió totalmente la narrativa. Su pastel de zanahoria fue tan bueno que Gordon no pudo evitar sonreír y darle un beso a la chef pastelera al verlo. Incluso pidió la receta, un gesto que habla por sí solo viniendo de un perfeccionista como Ramsay. Este sin duda
fue uno de los mayores elogios que cualquier chef podría recibir de Gordon Ramsay. Tras una dura reprimenda por parte del chef, que fue testigo de un servicio de cena digno de cerrar el restaurante, la pasión de Paul Bazzini por cocinar quedó puesta a prueba. Gordon lo desafió a preparar un plato de pasta fresca en 15 minutos, capellini con una salsa panesca gruesa y camarones de roca. Por suerte, esto demostró que Sharon no era la única chef destacable dentro del restaurante. La coordinación, la técnica y la creatividad fueron puestas a prueba mientras Gordon observaba de cerca cada detalle. Chef Bazzini logró impresionar a Gordon con su capellini mejorado, hecho con pasión y dedicación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos finales del dueño y los consejos de Gordon, este restaurante agotado estaba destinado a cerrar inevitablemente. Cuando Gordon regresó a Bazzini un año después de filmar el episodio, se encontró con puertas cerradas. Inicialmente pensó que solo estaban cerrados para el almuerzo, pero Sharon, la heroína del pastel de zanahoria, tuvo que darle la mala noticia. A diferencia del restaurante fallido, Sharon prosperó después de iniciar su propia pastelería. Y como antes, su pastel de zanahoria siguió impresionando el exigente paladar de Gordon Ramsay. Su talento y dedicación al postre demostraban que, aunque el restaurante cerrara, el verdadero arte culinario podía sobrevivir. Algo similar sucedió en Blackberry's en Plainfield, New Jersey. Aunque los primeros platos que Gordon probó seguían una progresión de decepción a disgusto, culminando en unos chitterlings bastante desagradables, Modern Mary, la madre de la dueña y chef pastelera, compensaba todos los desastres culinarios que su hija había servido. Gordon, al probar su pastel, quedó tan impresionado que no pudo evitar darle un beso a la abuela. Este gesto, aunque pequeño comparado con todas las críticas de Gordon a otros platos, fue un hito considerando lo rara vez que Ramsay encuentra comida que le guste. Había esperanza de que el restaurante pudiera relanzarse con éxito. Claro, aún había problemas. Acusaciones de ratones muertos y frecuentes conflictos entre el personal. Pero con los consejos de Gordon, nuevos electrodomésticos y un rediseño completo del interior, Blackberry's logró un relanzamiento exitoso. Semanas después de la filmación, el restaurante seguía lleno de clientes felices, y Shelley había aprendido a ser una dueña más flexible y conciliadora. Desafortunadamente, este cambio no duró. Las malas reseñas se acumularon y en 2013, Blackberry's cerró definitivamente menos de 2 años después del episodio. Pero no todo fue trágico. Shelley regresó a la carrera que le había dado éxito en la industria de la comida, dedicándose a catering y manteniendo su legado. Burger Kitchen en octubre de 2011 y la nueva administración lo cerró para siempre apenas 4 meses después. Y aunque podrías pensar que comprar un restaurante que se está hundiendo sería la última idea de cualquier persona sensata, te sorprendería lo frecuente que ocurre esto. De hecho, esta misma estrategia la hicieron Billy y Carolyn cuando compraron Humble Bar, un restaurante ya deteriorado y lleno de problemas. Lo que buscaban esta pareja era revivir la gloria pasada de Handlebar, un lugar que en sus mejores tiempos había sido el sitio preferido por abogados, médicos y jueces con ganas de gastar sin límite. Para lograrlo, gastaron todos sus ahorros y hasta llegaron al máximo de sus líneas de crédito. Pero como siempre en Catching Nightmares, la visión del dueño y la realidad del lugar eran opuestas. Cuando Gordon entró, se encontró con un comedor inquietantemente vacío y una decoración de los años 80 que daba escalofríos. Sin embargo, al probar la comida, la primera impresión no fue del todo mala. El clam chowder, la sopa de almejas, estaba lo suficientemente bien preparada como para que Gordon elogiara directamente a los dueños. Pero todo lo demás que siguió fue una decepción tras otra, incluyendo la crepa de mariscos, que Gordon calificó como una total basura. Pero el cambio de juego vino cuando, a pesar de ser una pareja obstinada al principio, Billy y Carolyn comenzaron a seguir realmente los consejos de Gordon. Adoptaron cada cambio propuesto por Gordon, desde añadir nuevos platos al menú, renovar el interior del restaurante, hasta mantener cada rincón de la cocina impecable. La noche del relanzamiento comenzó con cierto caos, platos crudos o quemados por la presión de la prueba, pero finalmente todo encajó cuando Melissa, la chef principal, encontró su ritmo y comenzó a comunicarse de manera efectiva con su equipo. Por primera vez en años, Handlebar volvió a tener vida,
Y ese éxito se mantuvo incluso un año después, cuando Gordon regresó para revisar cómo estaba el restaurante tras su rescate. Desafortunadamente, Handlebar cerró en 2009, poco después de la segunda visita de Gordon. No hubo un comunicado oficial sobre la razón, pero se cree que los dueños tuvieron que venderlo para cubrir los gastos del tratamiento de cáncer de Billy, quien falleció años más tarde. Cerrar un restaurante es lo que todo dueño que lucha por sobrevivir quiere evitar. Por eso Charita, la dueña de Mama Chair's Soul Food Shack, puso todas sus esperanzas en Kitchen Nightmares cuando su restaurante empezó a perder dinero en vez de generar ganancias. Desde el primer momento, este pequeño y acogedor restaurante en la ciudad costera de Brighton se diferenciaba de la mayoría de pesadillas culinarias vistas en el programa. No había gritos ensordecedores ni caos descontrolado en la cocina. Aunque el exterior e interior no causaban la mejor primera impresión a Gordon Ramsay, los platos sí merecían estar en cualquier restaurante de calidad. Gordon disfrutó tanto del plato principal que volvió a la cocina con el plato vacío, algo que no sucedía muy a menudo. Ese quizás sea el mayor elogio que un Fruit Shack como Mama Chair's podría recibir. Pero cuando parecía que todo iba perfecto, las grietas que convirtieron a Mama Chair en un restaurante digno de Kitchen Nightmares empezaron a mostrarse en la siguiente visita de Gordon. Mama, la dueña, hacía todas las preparaciones de ingredientes, dejando sin tareas al chef principal. Los empleados a tiempo parcial llegaban tarde, pensaban en sus otros trabajos o simplemente entraban y salían cuando les daba la gana. Para colmo, la comida casera que tanto impresionó a Gordon se habría servido directamente del congelador si hubiera sido un servicio normal. Comparado con otras pesadillas de cocina, estos problemas eran relativamente sencillos para arreglar para Gordon. La base de la comida impresionante ya estaba allí, solo necesitaba dar un pequeño empujón al restaurante. Después de que Gordon animó al chef principal a dejar de usar comidas congeladas y a Charita a consolidar el menú en un set fijo de 3 platos servidos al estilo familiar, la noche de relanzamiento fue un éxito rotundo. Algunos clientes incluso dijeron: un miércoles por la noche, cuando normalmente solo llegaban 8 clientes, el restaurante logró recaudar 1,000 libras como si fuera viernes o sábado. Y este éxito no solo continuó, sino que se expandió con el tiempo. 2 años después, Gordon regresó para revisar el restaurante. Para 2006, Mama Chair's Soul Food Shack se había convertido en Mama Chair's Big House, trasladándose a un restaurante de 5 pisos. Estaba completamente reservado con 3 meses de anticipación, atendiendo alrededor de 1,000 comensales a la semana. Pero a pesar de lo perfecto que parecía el lugar, surgieron problemas detrás de escena. Los chefs volvieron a cocinar en grandes cantidades, funcionando casi como un restaurante de comida rápida para poder satisfacer la demanda. Gordon, al ver esto, explotó. Una vez más, Gordon tuvo que intervenir para rescatar el restaurante por segunda vez. Dio un buen regaño a los chefs, lo que resultó en la recuperación de la comida de calidad que recordaba el encanto original del shack. Sin embargo, de manera irónica, el restaurante no pudo mantener su popularidad tras Kitchen Nightmares, especialmente cuando Charita comenzó a dar demostraciones de cocina y lanzar libros de recetas. En octubre de 2007, el restaurante recibió una calificación de 0 sobre 5 en higiene alimentaria, indicando un probable riesgo de contaminación por E. coli. Una reseña de Yelp incluso señaló que la experiencia no solo fue decepcionante, sino un riesgo para la salud. Pero a pesar del cierre físico, Mama Chair nunca perdió su conexión con la buena comida. En 2023, su espíritu regresó a Brighton con un pop-up, y Charita continúa participando en eventos locales ofreciendo su soul food. Incluso lanzó un canal de YouTube llamado Mama Chair, mostrando sus deliciosas recetas de comida reconfortante. Dicho esto, si disfrutaste este video tanto como Gordon disfruta de una buena comida casera, no olvides darle like y suscribirte.